que es la médula, en donde en su porción media, a su vez, encontramos, como ya describiéramos, como ustedes recuerdan, el seno renal. ¿Cuáles son las envolturas que rodean al riñón? El riñón, al tener la posición que hemos descrito y nosotros tener como seres humanos una posición de bipedestación, están sujetos a la ley de la gravedad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué no descienden los riñones y quedan descienden por el peso propio de los mismos y quedan en relación con los elementos más abajo de lo que pueden ser los grandes vasos o elementos musculares o la misma vía urinaria? Bueno, no ocurre eso. Los riñones guardan a través de los medios de fijación una estática que es aproximadamente, ¿no es cierto?, a la altura, si uno lo refiere contra el plano vertebral, que es el plano óseo posterior, vamos a ver que aproximadamente se extienden entre la vértebra torácica 12 o lumbar 1 y la lumbar 3, aproximadamente. Entonces, están fijos en ese sitio debido a los elementos de fijación o medios de fijación. Los medios de fijación básicamente están configurados por diferentes envolturas que rodean al riñón. ¿Cuáles son esas envolturas? En primer lugar, la cápsula renal. No tiene que ver con la fijación o el mantenimiento de la estática renal. La cápsula renal es una membrana transparente que envuelve en íntimo contacto con el riñón y que lo envuelve por su cara anterior, posterior, su borde lateral, y en su borde medial se continúa con la capa más externa del uréter. Y lo aísla al riñón, manteniéndolo preservado de eventos que pudieran provenir de la vecindad o del otro riñón. En segundo lugar, otra envoltura renal es la grasa perirrenal. La grasa perirrenal o cápsula adiposa. Circundando al riñón, entre la fascia renal que vamos a ver a continuación y el parénquima renal, la víscera renal, existe una, imaginen ustedes, como un colchoncito de grasa que rodea al riñón por su cara anterior, por su cara posterior y sus bordes. Esa es la grasa perirrenal o cápsula adiposa. Va a tener una disposición diferente según se trate de su borde lateral, en donde es más de mayor grosor, y que en su borde medial. Actúa también no solamente como un elemento estático fundamental para el riñón, sino sirve también como elemento de, atenuación de traumas o golpes que podamos sufrir en la región lumbar y que no se transmiten directamente a la víscera renal. Piensen ustedes, por ejemplo, en una desaceleración brusca por un choque en un automóvil o un golpe directo en la región lumbar. Bueno, eso se atenúa gracias a la grasa perirrenal. Es importante tener presente la grasa perirrenal, sobre todo en los jóvenes en este momento que transcurrimos, que tienden, sobre todo algunas jovencitas, que tienden a hacer algún tipo de dieta importante
porque viene el verano. Entonces quieren lucir para el traje de baño muy adecuadas en su figura y se ponen en una dieta espartana. Bueno, eso provoca una disminución de peso que no es saludable hacerlo de esa manera. Es saludable mantener el peso corporal que a cada uno le compete. Pero si hacemos esto, disminuye la grasa total y disminuye también la grasa perirrenal. Entonces comprometemos de ese modo la estática renal. Finalmente, el tercer medio de fijación es la fascia renal, que como lo vamos a ver en la proyección que sigue, la fascia renal es quien forma una verdadera hoja de envoltura anterior y posterior que separa a la grasa perirrenal, de la que hablamos hace un momento, de la grasa pararrenal, que es la grasa que está inmediatamente por fuera de la fascia renal y que se encuentra en el interior de la cavidad abdominal. La fascia renal, como vamos a ver, tiene una hoja anterior, como se las voy a explicar a continuación, denominada antiguamente como fascia de Gerota, pues fue un anatomista de apellido Gerota quien la estudiara. Y la lámina posterior es la lámina de este apellido ligeramente complejo. Que como ustedes ven, esta fascia, con una hoja anterior y una hoja posterior, van a configurar como una envoltura del riñón que ustedes van a aprender a conocer viendo lo que yo les voy a mostrar. Ahora vamos a mostrarle la fascia renal en un corte sagital, vale decir, en realidad es un corte parasagital, corte vertical que pasa no por la línea media, sino ligeramente desplazada hacia la derecha, en donde tienen que esta porción es anterior, posterior, superior e inferior respectivamente en el cuerpo humano. Ven algunas vísceras que van a ustedes poder identificar, como por ejemplo el hígado en ese sector. Luego van a ver, esta es la pared posterior del abdomen. Entonces tienen, fíjense, la décima, la undécima, la duodécima costilla, los intercostales, y fíjense inmediatamente por abajo tienen el hueso coxal de la cadera. Y extendida entre las costillas y el hueso coxal, el músculo cuadrado lumbar, formando parte de la pared posterior del abdomen. Vamos a identificar dentro de la cavidad abdominal la flexura hepática del colon. El colon, entiéndase, es el intestino grueso, que está adherido, como ustedes ven, a través de una fascia de coalescencia a la hoja anterior de la fascia renal. Y ahí tienen la fascia renal, la disposición de la fascia renal con su disposición conal, con una base inferior y un vértice superior, en donde tenemos que tiene una hoja anterior, que era la fascia de Gerota, y la hoja posterior o de Zuckerkant. Fíjense que hacia arriba, la fascia anterior y posterior en sentido superior se unen por encima de la cápsula suprarrenal, habiendo una pequeña prolongación entre la glándula suprarrenal y el riñón, que se denomina fascia intersuprarreno-renal. Pero la base de la fascia renal está ligeramente abierta y se continúa con el espacio de la grasa pararrenal inferior al riñón. Motivo por el cual, fíjense, la fascia
me permite a mí separar lo que es la grasa perirrenal, que es la que rodea el riñón, de la grasa que está por fuera de la fascia, que es la que ustedes ven allí, que nosotros dijimos que se denominaba fascia pararrenal. Esto que acabo de nombrar, la disposición de la fascia unida en sentido superior y abierta en sentido inferior, puede llevar a que cuando las jovencitas que yo decía que bajaban demasiado de peso, pueden presentar a partir de allí infecciones urinarias a repetición, y cuando van a hacer la consulta médica se hace una ecografía renal y se observan los riñones descendidos. ¿Por qué? Porque han perdido el sustento que le otorga la fascia, y más que la fascia, la grasa perirrenal, que al disminuir de peso también ha disminuido la grasa perirrenal. Seguimos, fíjense, la grasa pararrenal, que es la que está por fuera de la fascia renal, la grasa perirrenal, que es la que está entre la cara profunda de la lámina anterior y posterior en contacto con el riñón. Bueno, la glándula suprarrenal, que ya hemos mencionado, la duodécima costilla, como yo se lo señalara, y la fascia renal, que ustedes la tienen en rojo y que ahora comprenden en el corte sagital, nos permite conocer la disposición de la fascia superior e inferior. Ahora vamos a ver un corte transverso del abdomen a nivel aproximadamente de lumbar 2, para que ustedes vean cómo es el comportamiento de la fascia en sentido lateral y medial. El diafragma, por supuesto, que es ese músculo plano ancho que me separa al abdomen, dejando, fíjense, al riñón, al hígado y al intestino grueso en el abdomen. Pero por encima del diafragma está el pulmón. Y yo les decía que el riñón se apoya sobre la pared abdominal posterior, pero parte también está protegido por la undécima y duodécima costilla, y fíjense el diafragma, y penetra el fondo de saco pleuropulmonar en ese sector. Muy importante esta relación. Entonces está el riñón. Para identificar o para ir a examinarlo, es más adecuado hacerlo por el dorso, porque está apoyado sobre la pared abdominal posterior, que por la pared abdominal anterior, en donde está profundo, como ustedes pueden comprender. Bien, seguimos entonces, y ahora es el corte sagitalo transverso, que yo le decía aproximadamente pasa a nivel del lumbar 2, y vemos que esto es medial, esto es lateral, anterior y posterior respectivamente, y vemos el riñón, en este caso, el riñón izquierdo, porque ustedes me están observando desde los pies. Me han cortado en sentido transverso y me observan de los pies. Entonces vemos el riñón izquierdo. Entonces fíjense el comportamiento de la fascia renal. La fascia renal es una prolongación de la fascia lateral del músculo transverso. Aquí tienen los tres músculos que forman la pared anterolateral del abdomen: transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Fíjense que desprendiéndose de la cara profunda del transverso está la fascia lateroconal. La fascia lateroconal, al llegar a relacionarse con el borde lateral del riñón que ha sido cortado de manera transversa, se desdobla en el intersticio de la grasa pararrenal en dos hojas. Una hoja anterior, que recubre la cara anterior del riñón izquierdo, y termina a nivel de los vasos que ingresan al ilio. Allí se desdobla en dos dependencias, una que se une a los vasos y otra que regresa sobre los mismos vasos ciliares.